Bienvenidos a Efesios Discipulado. Hoy comenzaremos nuestra clase número 16, la resurrección de los muertos, parte 3. Y como habíamos anticipado en las dos primeras partes, hoy explicaremos la resurrección de los muertos de acuerdo a Romanos capítulo 6, del verso 1 al 14. Y pues esta es nuestra recta final. Esperamos que haya sido de gran bendición este tema, porque este final nos llevará a, a un nivel de la enseñanza muy importante en la obra que estamos haciendo actualmente en la iglesia, en los ministerios en que estamos trabajando, ya que pues hablaremos un poco acerca de las recompensas. Pero comenzaremos explicando Romanos capítulo 6 del versículo 1 al 14. Pues si usted tiene un lapicero a mano, será bueno que vaya anotando las escrituras, al igual que pues ponga pausa cuando usted necesite hacer algún tipo de apuntes. Eso es muy importante. Entonces, comenzaremos en esta ocasión con los versículos del Romanos 6, del 1 al 4, y luego del 5 al 11 y luego del 12 al 14. Entonces, vemos aquí que del 1 al 4 dice, pregunta, el apóstol Pablo pregunta, ¿qué diremos? Entonces, ¿continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Otra de las preguntas en el verso 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados según su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Esta primera base que vamos a ver la llamaremos la base de la santificación. Las preguntas que se abren en esta sección demandan una reflexión, el hacer un repaso de la provisión divina de gracia por medio de Jesucristo. Debe provocar nuestra alabanza a Dios, pero la enseñanza en cuanto a la justificación divina del pecado y la declaración, porque de acuerdo a Romanos 5:20 dice, tal vez no esté ahí, pero usted lo puede buscar, Romanos 5:20 dice, y la ley se introdujo para que abundara la transgresión o el pecado, pero donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Entonces, Pablo les está explicando en esta ocasión a las iglesias en Roma y les está diciendo esto en especial. Podría llevar a algunos a pensar lo mismo que expresó el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Eso es lo que Pablo les hace, la primera pregunta que les hace. Algunos seguramente razonaban que debido a que la gracia abunda cuando el pecado está presente, los creyentes deben de pecar más para así experimentar más gracia. El apóstol solo menciona esta idea para rechazarla en una forma violenta, porque en ninguna manera el apóstol está proponiendo que se peque más para tener más gracia. Por supuesto que no se diseñó la abundancia de la gracia divina para provocar el pecado. Nunca deberíamos de provocar al pecado para que la gracia venga. Es peligroso pensar eso, sí, porque es una enseñanza errónea. No solo errónea, sino que también puede caer en las garras del pecado y nunca salir de ahí porque malinterpretó la palabra y porque fue premeditado lo que hizo acerca del pecado. Enseguida Pablo explica por qué no se puede dar cabida al pensamiento del hecho que los cristianos han muerto al pecado. La muerte al pecado es la separación que existe entre el creyente y el poder del pecado, no la extinción del pecado en él. Una vez más lo voy a leer. La muerte del pecado es la separación que existe entre el creyente y el poder del pecado, no la extinción del pecado en nosotros. Estar muertos al pecado significa haber sido separados del pecado. Eso es lo que significa, de acuerdo a los versos 18 de
Romanos 6:18 dice, y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de justicia o de la justicia. Al igual que Romanos 6:22 dice, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Entonces, por eso, Pablo pregunta, ¿cómo viviremos aún en él? Obviamente los creyentes no pueden vivir en el pecado si han muerto a Jesús. En los versos 3 y 4, Pablo está desarrollando en una forma más detallada la base espiritual de la base espiritual en una forma directa, declarando que hemos muerto al pecado. No importa si los cristianos romanos lo sabían o no. El hecho es que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. El propósito de la identificación con el Señor en su muerte y sepultura es que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La palabra nueva habla de una vida que tiene una calidad nueva o fresca. La resurrección de Cristo no fue una simple resurrección, fue una nueva forma de vida. De la misma manera, la vida espiritual de los creyentes en Jesucristo tiene una calidad nueva y fresca. La identificación del creyente con Jesucristo en la resurrección, además de ser el comienzo de una nueva vida espiritual, también es la garantía de la resurrección física futura. Esta obra de Dios que se realiza al momento de la salvación, en el cual el creyente se identifica con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, queda separada del poder del pecado, otorgándole una nueva vida de calidad. Es la base del trabajo continuo del Espíritu Santo en la santificación con nosotros. Entonces, Pablo lo que les explica a los corintios es que no vamos a seguir pecando para que la gracia abunde, porque nosotros tenemos vida de calidad en Cristo Jesús una vez hayamos creído en Él, hayamos muerto y resucitado juntamente con Él. En las Escrituras vamos a ver ahora el verso 5. El verso 5 lo llamaremos la consideración. En el verso 5 dice, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. La primera actitud para la santificación demanda de los creyentes que se consideren muertos al pecado, pero vivos para Cristo Jesús. El poder considerarse de esta manera depende del conocimiento de ciertas cosas y la credibilidad que se les dé. Estas cosas se encuentran enlistadas en los versículos del 5 al 10, que lo vamos a estar viendo más adelante. En el versículo 5 también el apóstol trata que para que el cuerpo del pecado sea destruido, en el sentido de que quede reducido a la impotencia, la frase el cuerpo del pecado no significa que el cuerpo físico del ser humano sea pecaminoso en sí. Quiere decir que éste está controlado o regido por el pecado. ¿Se recuerdan cuando el mismo Pablo aconseja a los efesios diciéndole que no se embriaguen con vino porque el vino toma control del cuerpo? Pues eso es lo que sucede aquí, que aquí el control ya no lo tiene el pecado en nosotros, sino lo tiene Cristo. Esta era la condición de cada creyente antes de su conversión, pero ahora con la salvación el poder controlador del pecado fue eliminado y es impotente e ineficaz. El poder del pecado ya no tiene ninguna fuerza en nosotros porque hemos recibido a Cristo Jesús. Ahora estudiemos los versículos 6 y 7. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto
ha sido libertado del pecado. Bueno, en los versos 6 y 7, lo que nos está mostrando en efecto explica la primera, que está en el verso, la mitad del verso 6, que dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Qué quiere decir? En su estado no regenerado, el creyente estaba esclavizado al pecado, pero su hombre viejo fue crucificado con Cristo, que es la base de la liberación de la esclavitud del pecado. Porque el que ha muerto ha sido resucitado del pecado, dice. Las palabras ha sido resucitado del pecado es traducido como queda absuelto, queda libre de su pecado, ha sido liberado del pecado. Por consiguiente, el pecado ya no tiene derecho legal para imponer su dominio y control sobre el creyente porque está muerto con Cristo Jesús. En las mismas explicaciones encontraremos ahora entre los versos del 8 al 11 que dice, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, y la muerte no tiene dominio sobre Él, porque por cuanto Él murió, murió el pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Jesucristo. Estos versículos establecen las mismas verdades que encontramos en los versículos del 5 al 7 y tienen el mismo formato. Comienza, sí, puesto que, quiere decir, puesto que aquellos que reciben a Jesucristo por fe se identifican con Él, han muerto con Cristo, en el verso 3 al 5, debido a que esto es cierto, entonces creemos que también vivimos con Él. La participación en la vida resucitada de Cristo comienza con el momento de la regeneración, pero continúa mientras que el creyente comparta la eternidad con Él. ¿Quién es Él? Cristo Jesús. Como resultado sabemos que la resurrección de Cristo fue un traslado de la esfera de la muerte física hacia la forma espiritual que no tiene final. Habiendo experimentado la muerte física una vez y habiendo sido trasladado de sus dominios por la vida resucitada, Jesús ya no muere, en el sentido de que ya no puede volver a morir. Al resucitar Jesús, obtuvo la victoria sobre la muerte, y la muerte, dice, no se enseñorea más de Él como lo hace con todos los demás seres humanos. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Pablo resume esta discusión afirmando que Jesús, al morir físicamente, murió al pecado una vez y por todas. Para Dios vive. Amén. Entonces sigue explicando Pablo y les dice, la vida producto de la resurrección tiene la calidad de ser eterna, que no tiene principio ni fin, y una duración permanente que tiene principio pero no fin. Es más, Dios es su origen y también su meta. A los creyentes, es decir, a los que se identifican con Él por la fe, se les manda a apropiarse como verdad para sí mismo lo que también es cierto en referencia a Cristo en realidad y experiencia. Debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios, puesto que estamos muertos al poder del pecado. De acuerdo a Romanos 6:2, debemos reconocer esta realidad y no seguir en el pecado. En vez de eso, debemos darnos cuenta de que tiene una nueva vida en Cristo Jesús, ya que compartimos su vida en la resurrección. Eso es lo que Pablo les estaba tratando de decir. Hoy tenemos una nueva vida por la misma resurrección de Jesucristo. Y en los capítulo 6, versos 12 al 14, ahora vemos su título, siervos no del pecado, sino de la justicia. En el verso 12, la actitud mental en la cual
mental en cuanto a la muerte del creyente al pecado se tiene que traducir en acción, debe ponerse en marcha en la vida. Pablo mandó, no reine el pecado, no dejemos que el pecado siga reinando como lo hacía antes de la salvación. Una vez nosotros somos salvos, el pecado no debería reinar en nosotros. Nosotros deberíamos de poder controlarlo. Deberíamos poder controlar ese pecado en cualquiera de las áreas, si nosotros tan siquiera entendiéramos esto. Cuando el viejo hombre quiere resucitar, ahí mismo sepultarlo una y otra vez, para que ese pecado no reine en nosotros. Pero en muchas ocasiones le damos oportunidad al pecado que reine. Es como traerlo de nuevo a una resurrección. Esto es en sentido figurado, ¿verdad? Cuando nos enojamos, cuando dejamos que la ira nos llene de pecado, cuando nos confrontamos con muchos problemas que no le buscamos la solución espiritual, sino que atacamos como los hombres viejos. Entonces, en el verso 13 también dice, ni prestéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. En realidad, hermanos, este versículo repite lo que el verso 12 está diciendo, pero en términos más específicos. Ni tampoco dice prestéis, no sigan o no sigamos prestando o dejando prestar nuestros miembros del cuerpo físico al pecado como instrumentos de iniquidad. Amén. Por lo contrario, haciendo un marcado contraste, Pablo manda, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Hermanos, qué pena es cuando nosotros prestamos nuestros labios para decir mentiras, para blasfemar contra Dios, para criticar a la misma palabra, para criticar a los hijos de Dios. Cuando prestamos nuestros ojos para el pecado, cuando prestamos nuestras manos para el pecado, cuando prestamos nuestros pensamientos para el pecado. Qué tristeza. Por eso el apóstol Pablo está exhortando a los romanos y les está diciendo que traten de que no se repita esto, de que no presenten sus cuerpos para que el pecado, como instrumentos para que el pecado los pueda usar. ¿Por qué? Porque el mismo instrumento que el pecado usaba, como sus manos, sus ojos, como sus pies, su lengua, hoy la está usando el Señor en la nueva vida, en la nueva etapa, para ser de bendición para otros. Pero no podemos ser salvos y estar dejando que nuestro cuerpo sea un instrumento para el pecado. No lo podemos prestar para que se emborrache, no lo podemos prestar para que se prostituya, no lo podemos prestar para que robe, no lo podemos prestar para las críticas. Lo debemos de prestar es para la restauración, para orar, para amar, para entender, para perdonar. Todo eso es lo que nuestro cuerpo debería de estar haciendo, pero no debería de ser prestado al pecado como para hacer pecar otra vez. También en el verso 14 dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El plan divino es que el pecado no se enseñoree de nosotros, que no reine como Señor en nosotros. La razón por la cual esto no debe de ocurrir es porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo ya había explicado que la ley se introdujo para que el pecado abunde, de acuerdo al verso capítulo 5 de Romanos 5:20, es lo que él dice. El pecado, la ley lo que hace es que abunde el pecado, porque cuando la ley, quiero explicarlo, cuando la ley nos confronta, es difícil cuando tenemos que vivir una vida espiritual conforme a la ley, no hay ni uno en la tierra que pueda ser justificado, hermanos. Por eso es que Cristo vino a pagar, a someterse como sacrificio ante la ley para que nosotros pudiéramos ser salvos por gracia, porque por medio de la ley ninguno podía cumplir la cabalidad
Entonces, por eso es que la ley lo que hacía es como un foco que nos alumbraba y nos mostraba, nos hacía ver en la luz todos nuestros pecados. En otro lugar, el poder del pecado, que es la ley, de acuerdo a 1 Corintios 15:56 también, si el creyente todavía estuviera bajo la ley, le sería imposible evitar que el pecado ejerciera su dominio sobre él. Pero debido a que está bajo la gracia, se puede lograr si sigue las instrucciones que Pablo les estaba dando. Entonces, mis hermanos, aquí en esta explicación, esto nos ayuda a nosotros porque el día de la resurrección el Señor quiere resucitar cuerpos de los cuales no están llenos de pecado. Amén. Entonces, continuaremos ahora con nuestra clase número 16, segunda parte, y en el inciso, tercera parte quiero decir, y en el inciso 7 empezaríamos a llenar. Bueno, aquí tenemos que hablar también de esta parábola en la que es Lucas 14, verso 12 al 14. Es cuando Jesús está comiendo con impíos, ¿verdad? Cuando está, mis amados hermanos, cuando está por terminar esta reunión, el Señor le hace ver, porque es que como se lo parafraseo, lo invitaron a un cumpleaños, a una fiesta, a una celebración, y lo que pasa es que el Señor Jesús notó algo, y se lo explico ahorita. En la parábola, aquí el Señor ha terminado, pero Jesús aún tiene unas palabras para el agasajado, el anfitrión, el dueño de la casa. Y se las dice sin duda y le dice el maestro, había observado que la mayoría de los invitados era gente importante, pero si los ricos se asocian solamente con los ricos, les dice, los educados solamente con los educados, los influyentes solamente con los influyentes, ¿qué pasa con el resto de la sociedad? Esto es lo que le está tratando de insinuar. Estoy parafraseando. Jesús no prohíbe que la vida social normal del creyente. El dicho o lo que él quiso decir es, Dios los creía y ellos se juntan, Dios los crea y ellos se juntan. Lo que quiere decir esto es que Dios no está diciendo, no se reúnan con sus mejores amigos, no se reúnan con las personas que ustedes les conviene. Simplemente Él lo que está diciendo es, tengan cuidado cuando lo hagan. Amén. Porque Dios nos ha creado para que nos juntemos y eso es natural y normal. Pero las restricciones rígidas de la dirección no está conforme con el espíritu del Evangelio. Las palabras de Jesús, si eran y son muy sabias, hay que obedecer su orden. Nótese las siguientes cosas. Por ejemplo, al invitar constantemente solo a quienes pueden devolver la invitación, pues ¿dónde queda el lugar para poner en práctica la norma bíblica de mostrar hospitalidad a los que sufren necesidad? Lo otro, si se practica tal egoísmo, ¿dónde queda la recompensa en la resurrección de los justos, acerca de los cuales les sean las palabras maravillosas? Aquí lo que el Señor estaba tratando de decirles es, está bien que se reúnan, pero piensen con misericordia, piensen en aquellos de los cuales no les pueden devolver una invitación, como cuando damos un regalo. Pensemos en los pobres, en los que no nos van a devolver, porque muchas veces nos es fácil darle a alguien a quien amamos, a alguien a quien apreciamos mucho. Y esa otra persona, seguro que cuando venga una oportunidad, ellos van a bendecirnos, tal y como nosotros los hemos bendecido, tal vez aún mucho más. Entonces aquí, ¿cómo ha de afectar esta gran verdad a nuestra vida después de su propio fundamento? Vamos a ver, Lucas 14, 12 al 14, dice, Jesús animaba a la gente cuando hacía un banquete de que no solamente invitar a los que aceptarían la invitación, sino invitar a los que no lo harían. Después hizo esta aclaración, te será recompensado
en la resurrección de los justos, el hacer misericordia a aquellos a los cuales no nos van a invitar. El día de la resurrección será un día de recompensa. Ese debería ser el contexto en el que el tribunal de Cristo debería ser enseñado, en que el día de la resurrección, cuando estemos frente a Cristo en el tribunal, que sea un día donde se nos recompense, como el día en que nos graduamos del colegio, de la escuela, de kinder, ¿verdad? Cuando nuestros niños se gradúan de kinder, que es el primer paso. Qué hermoso ese día, una recompensa al final de un año de estudio. Estos niños tuvieron una recompensa por haber cruzado, mis amados hermanos, toda ese año de estudio. Entonces, vamos a continuar el tribunal de Cristo. Vamos a hablar un poquito acerca del tribunal de Cristo y aquí veremos también las razones para enseñar estas son: 1. Para trabajar, porque el Señor recompensa a todos según su conducta y cómo merecen sus hechos. Jeremías 32:19 dice: grande en consejo y poderoso en obras, cuyos ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno conforme a sus caminos y conforme al fruto de sus obras. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que los caminos que usted está llevando en la iglesia y los caminos de las obras que ustedes están haciendo, esos frutos de las obras que ustedes están haciendo, van a ser recompensadas un día. Si usted no está haciendo nada, pues no espere nada. No espere que sus obras tengan fruto porque no está haciendo nada. No espere recompensa. No vaya a ser como Caín, que se enojó cuando recompensaron a Abel. Amén, porque Abel trabajó y él merecía, dio su mejor ofrenda y merecía. Tal vez usted no merezca, pero hoy es tiempo de ponerse al día, de trabajar en la iglesia, no para el pastor, sino para Dios, para que el día que sean las recompensas, usted pueda obtener algo en ese día. Número 2, para trabajar en el poder del Espíritu. ¿Qué es trabajar en el poder del Espíritu? Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son verdad. Ya deje de trabajar en la carne. Deje de trabajar para satisfacerse usted y satisfacer a sus amigos y satisfacerse a los que están a su alrededor, satisfacer a su pastor. Comience a trabajar para satisfacer a Dios. Comience a trabajar en el Espíritu, porque entonces va a satisfacer a Dios, su pastor va a estar satisfecho, sus líderes van a estar satisfechos, su hogar va a estar satisfecho, porque el que trabaja para la carne, pues de nada aprovecha, pero el que trabaja para el Espíritu aprovecha mucho porque va a bendecir a Dios. Número 3, no deberíamos hacer ninguna obra muerta, sino hacer todo con fe hacia Dios, energizados por el Espíritu Santo. Ya vimos, cuando hablamos acerca de las obras muertas, vimos de qué se trata una obra muerta. Todo lo que no es de Dios es una obra muerta. Puede ser que usted diga un ayuno, un estudio bíblico, una oración de tantas horas, pero si Dios no le ha pedido eso, es una obra muerta, es un día muerto que usted sacrificó y que pudo haber hecho mejores cosas. Es como que Dios le diga que dé una ofrenda a un necesitado de $100, un ejemplo, y usted por exaltarse da 500 a otro que no necesita. Esa es una obra muerta. Amén. Usted tiene que hacer las obras que el Espíritu Santo le guíen a hacer. Y el día del tribunal de Cristo, todas estas cosas van a ser juzgadas, van a ser puestas en frente suyo, porque el Señor lleva récord de todas estas cosas. Siguiente, para parar de juzgar a los demás. Oh, cuidado con esto, ¿verdad?
Hay que parar de juzgar a los demás. De acuerdo a Romanos 14, verso 10 al 13, dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta, ojo, dará a Dios cuenta de sí mismo. Por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien bendecid esto, no poner obstáculos o piedras de tropiezo al hermano. Qué linda esta palabra, hermano. Qué linda. Si dejamos que el Espíritu Santo sea quien nos juzgue, sea quien nos diga qué queremos cambiar, qué necesitamos cambiar, va a ser de mayor fruto. Ya paremos de estarnos juzgando. Ni usted ni yo somos Dios o somos Jesucristo que murió en la cruz para poder juzgar a otros. Limítese a juzgarse usted mismo si eso entra en la ecuación, si eso es permitido, porque aún usted mismo Dios lo va a juzgar. Deje que el juicio de Dios llegue sobre estas personas. Pero aunque diga usted, sí, está bien, lo voy a dejar, pero no condene, no tire juicio sobre estas personas, porque usted no sabe la tabla de Dios. Usted no sabe cómo Dios juzga. Amén. Dios tiene una tabla en la cual Él juzga de acuerdo a lo que hemos hecho y de acuerdo a la justicia de Dios. Por lo tanto, ni usted ni yo nos deberíamos de atrever a decir que esta persona va al infierno, esta no, que esta persona es espiritual y esta no. Dejemos que Dios lo haga. Dios es el único que puede hacerlo. Lo único que nos queda a nosotros es obrar en base a la palabra de Dios y no a nuestro propio deseo en la carne. Para el siguiente, para trabajar en el temor de Dios. 2 Corintios 5:10 dice, porque todos nosotros debemos compadecer ante el tribunal de Cristo. Usted y yo, todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por su hecho, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Trabajemos en el temor de Dios. Todo lo que hagamos que sea para el Señor, con temor de que un día usted y yo vamos a estar frente al tribunal de Cristo y todo lo bueno y todo lo malo va a ser recompensado. Yo lo que sé es que ningún padre recompensa lo malo al igual que recompensa lo bueno. Así es que procuremos hacer lo bueno. Tengamos temor de Dios en lo que decimos, en lo que hacemos, en lo que dejamos de hacer. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de hacer cosas que podrían crear un impacto tremendo en el mundo espiritual, en nuestra iglesia? Las hemos dejado de hacer porque hemos perdido el temor de Dios y nos hemos provocado en la carne a decir cosas por las cuales no las hacemos. No hacemos lo que Dios nos manda, no hacemos lo correcto y nos defendemos en nuestras excusas. Pero mucho ojo con eso, porque hermanos, nosotros no vamos a escapar del juicio de lo que hacemos, lo bueno o lo malo. Y la próxima sería para que nuestro servicio sea hecho sinceramente y con motivo correcto. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo hacedlo de corazón, no como para el Señor y no como para los hombres. Amén. Entonces, fíjense bien, ¿para qué nos sirve aprender de la resurrección de los muertos? Bueno, es porque cuando usted y yo resucitemos, eso nos va a llevar al tribunal de Cristo. Es la muerte, si hemos muerto antes de su venida, es la muerte la que nos va a llevar al tribunal de Cristo, o el sonar de la trompeta si estamos vivos, pero usted y yo nos vamos a parar frente a Cristo, al tribunal de Él, y en ese tribunal todas estas cosas que están en pantallas van a salir y nos van a preguntar, y muchas otras más que Dios tiene reservadas. Amén. Esto es una idea general para que usted comprenda lo que nos vamos a enfrentar. Sigamos. Esta enseñanza corrige
algunas doctrinas cristianas erróneas. ¿Cuáles son esas, hermanos? Vamos a mostrárselas ahorita. Por ejemplo, todo lo que importa, dicen algunos, todo lo que importa es que seamos salvos y que vayamos al cielo. Eso es cierto. Eso es muy importante. Amén. Ese debería ser nuestro principal enfoque. Pero después de eso, recordemos esto, aunque no somos salvos por obra, pero cuando somos salvos, las obras cuentan. Yo quisiera disfrutar esto, hermanos, porque me entristece muchas veces que los cristianos que hemos nacido de nuevo no hacemos buenas obras en la iglesia, fuera de la iglesia. Ahorita hay una necesidad grande en Honduras, en Nicaragua, en Guatemala. Uno de los países ha sido más afectado y necesitamos hacer algo, necesitamos buscar algo, cómo ayudar. No solamente orar es bueno, sino que hacer obras también. Amén. Todos seremos también, dice, todos seremos iguales en el cielo. Eso es cierto. Pero las recompensas, en las recompensas van a ser solo para aquellos que han trabajado. En un sentido lo seremos, pero no solo habrá recompensas, sino también pérdidas de recompensa. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Es que usted se va a lamentar, si pudiera hacer razonamiento allá en el cielo, se va a lamentar de no haber podido hacer obras aquí en la tierra para ser recompensados. No que vamos a ser salvos por obras, nunca. Pero el corazón de una persona que Cristo ha obrado es un corazón agradecido y en el cual quiere manifestar el amor de Dios por medio de obras para otras personas. Todos vamos a rendir cuentas por las cosas hechas en el cuerpo. Esto ya lo mencionamos atrás. Entonces, todos vamos a estar ante Cristo el juez, quien juzgará quien juzgará solo en amor y sin parcialidad. Su memoria es perfecta, esto lo recordemos. A Cristo no se le va a olvidar nada que usted pudo hacer y no hizo, o que pudo hacer mejor y no lo hizo mejor. Por tanto, más vale que renunciemos a toda hipocresía ahora y que no hagamos ostentación, porque entonces solo habrá honestidad. Entonces, hermanos, esta enseñanza es importante porque cuando estemos frente a Cristo, nosotros vamos a rendir cuentas de lo que hicimos. Nos van a recompensar por lo que hicimos, por lo que dejamos de hacer, y entonces el Señor nos dará una lección. Sigamos. Esta enseñanza, igual sigamos ahí, esta enseñanza corrige algunas doctrinas cristianas erróneas. Otros dicen, más vale que empecemos ahora. Recuerde, cuando somos honestos ante Dios y confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. De lo que hayamos hecho en el cuerpo, lo que hayamos permitido a nuestros ojos mirar, nuestros oídos escuchar, nuestro corazón amar, nuestra mente creer, nuestros labios decir, nuestras manos tocar, nuestros pies llevar o ir hacia, y nuestro cuerpo ser entregado a, de todo eso vamos a rendir cuentas. ¿Qué quiere decir? Como explicamos en Romanos 6, verso del 1 al 14, que nuestro cuerpo no sea instrumento del pecado, sino instrumentos de gracia, de salvación, que sean instrumentos para Cristo, porque de todas estas cosas que nosotros permitamos, vamos a tener que dar cuentas. Secretos expuestos. De acuerdo a Romanos 2:16, no solo lo que hayamos hecho será expuesto, sino el por qué. Es decir, nuestros motivos serán revelados. Cuando nosotros, hermano, mentimos, cuando nosotros decimos, llegué tarde porque hubo tráfico. Estas son cositas así sencillas, ¿verdad? No puedo ayudar porque no tengo dinero. Tuve una necesidad en mi país y no pude cooperar.
pero usted está en su mente diciendo, yo no ayudo porque esa ayuda va para Honduras y los hondureños no me caen bien. Un ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas cosas, de acuerdo a las Escrituras, Dios las conoce. Dios conoce los motivos y van a ser expuestas ese día. Entonces, mire lo que dice Romanos 2:16, dice, en el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Esos secretos son aquellos de los cuales nosotros le mentimos a nuestros líderes, a nuestros pastores, y les decimos una mentira por la cual no hicimos algo para el reino de Dios. Van a ser revelados, porque ese es un secreto que solo usted y Dios sabe, pero eso va a ser revelado el día del juicio. Amén. 1 Corintios 4:5 dice, por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Imagínense que los designios de su corazón sean oscuros. ¿Qué tipo de alabanza va a sacar el Señor? Una alabanza de castigo. Una alabanza no solamente es de adoración a aquella persona, también es puede ser una alabanza donde se castigue, donde se diga todo lo cruel y mal que usted ha sido. Mateo 6:1 dice, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Hagamos lo que la palabra de Dios dice, no lo que el hombre dice. Ya basta de hacerle caso al hombre, hagámosle caso a la palabra, porque de esa es la que el Señor nos está pidiendo que hagamos caso. Lo que es justo, lo que es injusto, lo practique quien lo practique, lo diga quien lo diga. La palabra de Dios es la balanza, es la que pesa lo que los hombres están diciendo. Continuamos. Esa es nuestra última parte, el tribunal de Cristo. Y aquí vamos a hablar acerca de las recompensas. De acuerdo a 1 Corintios capítulo 3, verso 10 al 15, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Qué quiere decir si permaneciere? Si es una obra viva, no muerta, si es una obra que realmente fue puesta en prueba y permaneció firme en el fuego, permaneció firme en la tormenta, en el frío, en el calor, entonces de esa usted va a recibir recompensa. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, dice 1 Corintios capítulo 3, verso 10 al 15 dice, conforme a la gracia que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edificó sobre él, pero cada uno tenga cuidado como edifica encima, oiga, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada, el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Verso 13, esto es lo que estoy hablando. Las cosas que ustedes y yo estamos haciendo en la iglesia, fuera de la iglesia para el reino de Dios, van a ser probadas. ¿Con qué material? ¿Con qué intención lo hicimos? Entonces, si fueron para agradarse a usted, para agradar al hombre, para mostrar una cara de santidad ante otros, entonces su obra probablemente no va a prevalecer. Pero si lo hizo para que el reino de Dios sea engrandecido, entonces su obra va a prevalecer. Si permanece, dice el verso 14, si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. ¿Quién es el fundamento? Cristo y las enseñanzas de Cristo. El discipulado es un fundamento, ya lo hemos comprobado en Hechos capítulo 6 la vez pasada, que estamos estudiando fundamentos bíblicos para que nosotros podamos sostenerlos aquí. Si la obra de alguno es consumada por el fuego, sufrirá pérdidas, sin embargo, él será salvo,
aunque sea con fuego o por fuego. Amén. Seguimos. Coronas por llevar a muchos a la justicia. Gloria a Dios por esto. Mire, Daniel 12:3 dice: los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guían a muchos a la justicia, escuche esto, como las estrellas por siempre jamás. Serán como las estrellas por siempre jamás. Quiero leerlo una vez más. Los entendidos brillan como el resplandor del firmamento, y los que guían a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Hermanos, aquí seremos recompensados. Siguiente, coronas que duran para siempre. Primera de Corintios capítulo 9, verso 24 y 25. Esto es en cuanto a la disciplina personal que Pablo está hablando. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis, y el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Aquí nos está invitando: abstengámonos de muchas cosas, abstengámonos del pecado, abstengámonos de disfrutar nuestra vida, pero hagamos lo correcto, porque al final recibiremos una corona mejor que la que estos atletas han recibido. Amén. Yo sé que muchas veces el trabajar en la obra, el estar en el estudio bíblico, el preparar una clase, líderes, el estar predicando como nuestro pastor 3-4 veces a la semana, el estar pendiente de la congregación, de las necesidades, el hacer muchas cosas en la obra nos absorbe tiempo, y sabemos decir estas quejas como: no tengo tiempo para mi familia, no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para esto otro, se me acortan los días de descanso. Pero al final, cuando estemos delante del Señor, nosotros vamos a podernos dar cuenta que recibiremos una corona que es incorruptible, y que el esfuerzo que hemos hecho aquí en la tierra va a ser recompensado, no con una corona que se dañe aquí en la tierra, sino una corona que es permanente y para siempre. Amén. Seguimos, coronas de justicia. 2 de Timoteo, verso 4, 7 y 8 dice: esta es linda, porque al final de la carrera, al final cuando el Señor nos venga a buscar, ya sea por el sonar de su trompeta, o ya sea porque hemos de morir en esta tierra, qué lindo es decir, como decía el apóstol Pablo a su amado Timoteo, le dice: he peleado la buena batalla. Qué lindo que nosotros podamos decir así: he evangelizado, he predicado, he corregido a los jóvenes, he corregido a los niños, he corregido a los adultos por 20, 30 años. Estoy viejo, estoy dispuesto a morir, pero he peleado la buena batalla. He terminado la carrera, sentirse que ya la peleó, que ya terminó la carrera, que he guardado la fe, dice el apóstol. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará aquel día. Él sabía que todo su sacrificio no era en vano. Hermanos, servir al Señor no es en vano. Un día al Señor no le va a preguntar cuánto dinero usted tiene en su cuenta bancaria. No le va a preguntar por su casa, no le va a preguntar por su carro, le va a preguntar por las almas, le va a preguntar por los que les predicó, le va a preguntar por aquellos que restauró por medio de la palabra y el llamado que Dios le puso a usted. Un día todo lo que tenemos materialmente de nada va a servir, pero lo que tenemos espiritualmente allá en el cielo va a ser de una gran bendición. No caigamos en las ataduras del trabajo, no caigamos en la atadura del dinero, no caigamos en la mentira que nos mete el dinero. Estoy bendecido porque tengo un trabajo que me pagan bien, tengo muchos contratos para ustedes los contratistas y a los que tienen pequeñas empresas. Tengo muchos contratos, estoy ganando tanto, pero ¿cuántas almas está ganando? Acuérdese que al pastor, cuando lo llamen, a él sí le van a dar su corona por todo lo que hizo en la obra, pero usted también, usted no puede contar con las coronas del pastor, usted tiene que ganar sus propias coronas. Por lo tanto, si usted se encierra en trabajar y en trabajar y en trabajar, entonces usted no va a tener corona. Usted simplemente va a llegar y no hay reconocimiento.
Cuando muera no voy a morir pensando como el apóstol Pablo murió pensando. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Y estaba él seguro y dice, y en el futuro me reserva la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará. Él ya sabía quién se le iba a dar. Me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también, dice el apóstol Pablo, a todos los que aman su venida. ¿Qué seguridad usted tiene que si el Señor viniera hoy mismo en la noche, usted pudiera decir, el Señor me va a entregar la corona de justicia porque he peleado la buena batalla? Porque no solo está hablando aquí de su fe y de su salvación, está hablando de las personas que usted ha traído a la iglesia, las personas que usted les ha ayudado para que reciban la palabra de Dios. De eso se trata. A las personas que está restaurando todas las semanas, a las personas que estamos enseñándole todas las semanas en los grupos de vida. De eso está hablando. Ojalá que no nos encuentre con buenos carros, con buenas casas, con buena ropa, con buenos teléfonos, con buenos televisores, sino que nos encuentre también con eso, pero con almas que hemos traído al reino de Dios. Vamos, evangelicemos, traigamos gente, peleemos por la gente, porque esas son las coronas que nos está esperando. También tiene coronas de vida de acuerdo a Santiago 1:12 y dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Esta sí está hablando de su corona. Esta sí está hablando de cuando usted supera las pruebas, de cuando pelea con el pecado y supera el pecado. Pero la anterior en Timoteo está hablando de predicar, de trabajar en la obra y no dejar que solo el pastor se llene de coronas. No estoy diciéndolo en un sentido negativo, sino en un sentido positivo, que el pastor gane sus coronas, yo también, usted también. Y entonces, si todos aplicamos esa palabra, la iglesia va a estar llena de gente restaurada, de gente que ha recibido amor, porque todos estamos trabajando por la corona de justicia. Pero ese no es el punto principal, ¿verdad? No quiero que me malinterpreten, porque no somos testigos de Jehová, pero es que las obras de nuestro corazón son hechas por el Espíritu que mora en nosotros y por la libertad que está en nosotros. Amén. No estamos haciendo obras ni promoviendo esto como los testigos de Jehová. Solamente estamos diciendo que eso es lo que el Señor espera, que trabajemos para que la gloria de Dios sea manifiesta en toda la gente que pueda escuchar su evangelio. Y la última, coronas de gloria. Aquí en 1 Corintios 3:14 dice, si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Mis amados hermanos, que el Señor los bendiga. Este es el final de la clase número 16, Resurrección de los Muertos, tercera parte. Esperamos se hayan gozado. Una vez más, los felicito por estar siempre firmes los días martes con sus líderes. Cualquier pregunta, hágansela a su líder. Si no tiene la respuesta, sé que su líder va a ir con nuestro pastor y ahí encontrará la respuesta adecuada. Toda pregunta tiene su respuesta. La Biblia no es un libro que fue hecho para no entender o para confundirnos. No, toda pregunta tiene respuesta siempre y cuando usted la busque. Bendiciones.